Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. En Brasil, Bolsonaro intenta mostrar fuerza, aunque las encuestas muestran que no le está yendo bien. Veamos la opinión de los expertos. La campaña presidencial en Brasil está, pero viento en popa y se nota. Esa es una cosa bien especial, porque Brasil es un país, casi un país continente, enorme, lleno de gente, y la gente sale a las calles y se banderiza con sus candidatos y básicamente que se concentran en dos muy claros, como son el presidente Bolsonaro, por cierto, y Lula da Silva. Y vamos a conversar con Raúl Sor sobre justamente cómo está dándose esta que es probablemente la más masiva de todas las movilizaciones electorales de Sudamérica. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, en tierra derecha la elección brasileña que va a tener lugar el 2 de octubre. De manera que ya estamos en la última semana y hoy día era el Día Nacional de Brasil, 200 años de su independencia, y ya se generó una enorme polémica porque Jair Bolsonaro, el presidente, decidió hacer dos enormes actos. Uno, según él dijo, conmemorando la independencia, eso lo hizo en la capital, Brasilia, y el otro en Río de Janeiro, el primero en la explanada de los ministerios, esta gran extensión muy bonita donde está el Parlamento brasileño, y allí se hizo la ceremonia militar, y más tarde en Río de Janeiro, en Copacabana por supuesto, se hizo esta gran manifestación, y Bolsonaro está tratando de proyectar una posición de fuerza, y claro, porque las encuestas lo dan como un secundón bastante lejos, no demasiado lejos, pero a cierta distancia importante de Lula, que es el claro favorito en todas las encuestas. La diferencia oscila entre un 11% de ventaja para Lula y un 15% para Lula. De manera que de aquí al 2 de octubre es difícil, se ve difícil que el resultado se pueda ver alterado. Pero, claro, Bolsonaro dice, momento, estas encuestas son falsas, estas encuestas están influenciadas, no representan la realidad. Ustedes verán cuando lleguen las elecciones que las cosas van a ser totalmente distintas. Y en ese plano, la tensión en estos momentos en Brasil es máxima, porque hay una gran incertidumbre, no tanto sobre si las encuestas son ciertas o no, pero si Jair Bolsonaro va a respetar el resultado de las urnas, porque él ha sembrado la duda y ha dicho: yo no acepto y tengo dudas severas sobre el voto electrónico. En Brasil tienen el voto electrónico y estas máquinas han demostrado fallas, y él ha buscado tener pruebas de que en el pasado hubo irregularidades. Esto ha sido totalmente descartado por la justicia brasileña, e incluso Estados Unidos le ha advertido a Bolsonaro que deje esta campaña de desacreditar al sistema electoral, porque existe la sospecha de que él prepararía una sonada y que, llegadas las elecciones, él podría desconocer el fallo de las urnas. Ahora, hemos visto montones de elecciones donde se han generado situaciones como las que estás describiendo. Para partir, la propia del expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Pero la duda que tengo respecto del sistema brasileño, tú dices que ese es un sistema de votación electrónica. ¿Y cuál ha sido de alguna manera el control de calidad de las votaciones electrónicas en las elecciones pasadas?
Bueno, según quien lo diga, Estados Unidos y todos los observadores internacionales han dicho que ha sido impecable, que no hubo ninguna irregularidad. De hecho, Bolsonaro fue elegido con una buena mayoría en las elecciones anteriores con ese sistema. Y han funcionado y no han habido quejas, puede que haya habido alguna irregularidad, pero en general, la opinión pública mundial ha considerado que este es un sistema eficiente y eficaz. Y Estados Unidos, incluso cuando Bolsonaro levantó las primeras quejas, el Departamento de Estado le hizo saber que no siguiera con esta campaña y dijo textualmente que Brasil era un modelo en cuanto a eficacia y seriedad en la forma en que se llevaban adelante los comicios. Por lo tanto, por lo menos internacionalmente, y ni siquiera en Brasil hay quejas sobre la eficacia del sistema. Y eso es lo que hace sospechar, y tú pusiste el dedo en la llaga cuando hiciste la analogía con Trump. Sí. Es decir, que Bolsonaro, que es un gran admirador del expresidente Trump, estaría buscando una situación similar a la que se generó en Estados Unidos, que culminó con este intento de asalto al Capitolio, y que Bolsonaro ha venido generando una situación de inquietud y de inseguridad. Por ejemplo, ha estado recomendándole a la ciudadanía que compre armas, que se compre una pistola, alguna arma, porque pueden venir momentos muy difíciles. Y en sus palabras, no hay nada mejor que una población armada para defender su seguridad y sus derechos. Por lo tanto, es inquietante, hay mucha preocupación en qué va a ocurrir en definitiva, sobre todo si los comicios resultaran bastante estrechos. De todas maneras, estamos hablando de encuestas que se refieren a la primera vuelta. Si no obtuviera el 50% Lula, suponiendo que él va a tener la primera mayoría, según lo señala la encuesta, bueno, tendrían que ir a la segunda vuelta y, como sabemos, muchas veces, según quienes se adhieran al candidato, porque hay en estos momentos varios candidatos, muchos de ellos van a prestar su adhesión a uno o a otro, y por lo tanto cambia hasta cierto punto el mapa político en una segunda vuelta. Ahora, es bien interesante lo que está pasando en Brasil, porque el presidente Bolsonaro efectivamente congrega a mucha gente en estas manifestaciones que tú mencionas, y si bien está bajo las encuestas, ha tenido bastantes traspiés con sus ministros. Es una cosa que puede ser, o se puede de alguna manera detectar como señal de que hay ciertas cosas que no calzan, desde el ministro Moro al principio hasta el último que salió ahora hace casi 2 semanas atrás. Tiene esos chispazos muy fuertes, no son problemas, si tú quieres, sistémicos de todo el gobierno, como por ejemplo puede ser un cambio como el que se acaba de producir en Chile. No, son personas individuales que por alguna razón que tienen que ver con la relación con el presidente de la República en forma directa, deciden apartarse e irse. Sí, pero el mayor temor, yo creo, en Brasil, es cuál va a ser el rol de los militares, porque hasta el momento los militares han jugado un papel muy prominente en el gobierno de Bolsonaro, que fue capitán del ejército brasileño, y si bien está ya hace bastante tiempo en retiro, tiene vasos comunicantes muy estrechos, y lo que es más importante, tiene una ideología muy afín a la ideología dominante en las Fuerzas Armadas. Los militares brasileños no han dejado de hablar de seguridad nacional, tienen un concepto geoestratégico sobre el rol de Brasil y hacen primar esas consideraciones por encima de, si tú quieres, el debate democrático y regular que tienen las sociedades. Por lo tanto, en una situación de crisis, como podría generarse en octubre, según los resultados de las elecciones, en el caso de ganar Lula, podría darse una situación muy compleja
en la cual no se descarta, y hay muchos que en Brasil temen una intervención militar. Y de hecho, hoy día en las manifestaciones se veían muchos letreros. Por supuesto, cualquiera puede ir con un letrero y exhibirlo en Chile o en Brasil, pero muchos llamaban a los militares a intervenir. Es decir, hay un cuerpo, un porcentaje de la población de extrema derecha brasileña que no le disgustaría ver una intervención militar, sobre todo para bloquearle el camino a Lula y al Partido de los Trabajadores, a los cuales, por lo menos los sectores afines a Bolsonaro, ven como un partido corrupto, un partido que podría poner en peligro a Brasil en su conjunto, y como lo ha dicho Bolsonaro, esto puede terminar en que con este auge de los partidos de izquierda en buena parte de América Latina, Brasil, con Lula, termine siendo un vagón de cola en este tren izquierdista que está recorriendo América Latina. Esa es la visión de muchos en la extrema derecha brasileña. Sí, bueno, las visiones de las partes interesadas o muy interesadas siempre son de alguna manera absolutas y no dejan espacio para los grises, digamos. Pero la vida de los países sí tiene matices. ¿Y quiénes son las otras personas que están compitiendo, que te parecen a ti, Raúl, que eventualmente también pueden ser un factor importante en una elección así? Porque ¿cuántos candidatos hay? Muchos, ¿no? Hay 8, pero hay uno solo, que es Ciro Gómez, que es el único que destaca con posibilidades reales, o que va a obtener un porcentaje relevante y que podría plegarse finalmente, probablemente, a uno de los dos candidatos. Lo más probable es que lo haga con Lula, pero eso habrá que verlo en su momento. Pero hay esta es una pelea básicamente entre dos candidatos, eso es lo central. Ninguno de los otros candidatos tiene ninguna capacidad efectiva de incidir de manera decisiva. El mundo político está muy polarizado, el electorado está muy polarizado. Bolsonaro tiene la adhesión de sectores rurales, de agricultores, cultivadores en algunas regiones, tiene una masa interesante de adherentes entre los evangélicos. Hoy día los evangélicos representan un 30 y algo más por ciento de la población. Por supuesto que como en ninguna parte los evangélicos votan como un bloque, ninguna iglesia en general en ninguna parte vota absolutamente en bloque, pero hay un porcentaje importante de los evangélicos que vienen en crecimiento muy significativo en los últimos años. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre la acogida que han tenido en Brasil, y Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro, ha logrado bastante adhesión, y él ha hecho gestos muy importantes. Se rebautizó, sigue siendo católico, pero se rebautizó en el río Jordán. Es decir, ha hecho una serie de gestos muy importantes hacia el mundo evangélico, de manera que va a obtener allí alguna votación, y en ciertos sectores muy curiosos, como por ejemplo mujeres negras pobres, madres solteras. Allí su discurso de seguridad, de protección, parece haber tenido, según señala la encuesta, algún éxito. Oye, es verdad, ¿tú lo dijiste como broma o se llama efectivamente Jair Mesías Bolsonaro? No es broma, no haría una broma con eso. No me voy a hablar del nombre del presidente. Nada podía ser tan espectacular para un político que se llame Mesías, digamos. ¿No? Sí, y te digo, uno no se burla de ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, estaremos atentos entonces a lo que pasa, porque hemos dado varias veces un vistazo a lo que está pasando en Brasil, porque Brasil es un país demasiado gravitante en Sudamérica y en el mundo en general, uno de los principales socios comerciales de Chile, probablemente uno de los más potentes, y por eso es interesante ver cómo se perfila
la decisión que los brasileños tendrán que tomar, bueno, ya falta poco, en octubre. Sí, el 2 de octubre por lo menos sabremos de la primera vuelta y por las encuestas va a haber una segunda vuelta porque ninguno de los dos va a obtener el 50% de los votos necesarios para quedar electo en la primera. Ya, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Chao. Súper, hasta mañana, chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.